que aman más a los deleites que a Dios. Quiero que vayan a Génesis 3, porque como siempre, muchos principios y orígenes de cosas encontramos en el primer libro de la Biblia. Especialmente el capítulo 3. Hay tantos principios que se nos establecen aquí que corren por el resto de la Biblia. Génesis 3, leamos versículos 1 al 6. Dicen, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cuántas veces no hemos leído y hablado, verdad, de esta historia, la caída del hombre al pecado, verdad? Encontramos aquí el principio del Dios falso de los deleites, de buscar aquello que es deleitoso. Porque tenemos en la mira aquí el árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahora bien, les hago una pregunta. ¿Ese árbol era malo? Son bien astutos ustedes, conocen su palabra, ¿verdad? Génesis 1:31, para confirmar que ese árbol no era malo. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Así que desde el primer día al sexto día, todo lo que Dios creó, incluso los árboles que de paso, ¿qué día fueron creados? Los árboles, tercer día. La tierra seca y vegetales y todo eso el tercer día. En fin, Dios resumiendo su obra dijo que lo que había hecho era bueno en gran manera. Así que no era nada malo ese árbol de ciencia del bien y el mal. La prohibición que Dios puso en Génesis 2:16 dice así, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Entonces, este árbol de ciencia del bien y del mal estaba ¿dónde? ¿En qué parte del huerto? ¿En algún rinconcito? En el centro. ¿Sabes qué más estaba en el centro del huerto? El árbol de vida. Fácilmente estaba a la par de este árbol prohibido. Y ese árbol en sí no era malo. La prohibición que Dios puso era de no comer de ese árbol. Ahora, hoy en día hay muchos árboles que uno puede mirar, pero no se te ocurre comer del árbol. ¿Verdad? ¿De qué propósito sirve entonces? Diríamos que, bueno, como no puedo comer de ese árbol, de nada sirve. No, nadie va a decir eso. Porque mínimo los árboles nos dan oxígeno, los árboles nos proveen sombra. No solamente eso, es una belleza. Qué bonito es cuando alguien tiene los árboles bien podados y, ¿verdad? Y esos que, como tiene el vecino aquí enfrente, no ustedes lo pueden ver que están muy bajitos. Pero los que son verdes y lo cortan en diseño de animales, se ve muy hermoso. Así que no vamos a decir que ese árbol no cumplió ningún propósito. Tenía su propósito. La prohibición que Dios dio era de no comer de ese árbol. De otra forma, podrían apreciar la belleza de ese árbol sin romper los mandamientos de Dios. A algo quiero llegar. Sigue mi lógica. Dios dijo, no comáis de ese árbol. Pueden mirarlo, pueden disfrutar su sombra, pueden ver los pájaros anidados ahí, pero no coman de ese árbol. Y si ustedes a mí me aman más que los deleites potenciales de ese árbol, me van a obedecer. Y si no, pues ¿qué sucede? Miren Génesis 3, mis hermanos, otra vez.
Miren, sabemos, Satanás es el tentador, ¿verdad? Y él vino a tentar a Eva, a atrapar su atención en considerar el árbol. En versículo 6 vemos lo que la mujer pensó cuando miró el árbol. Dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Pregunta, ¿qué dijo Dios de comer de ese árbol? Que no era bueno para comer. O sea, ya está pensando erróneamente. Dice que era agradable a los ojos. Seguramente lo era. Porque todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Así que según la perspectiva de Eva era bueno, era agradable y era codiciable. En fin, traería placer, satisfacción, gusto a su vida si tan solo comiera de este árbol prohibido. Ahora bien, sabemos lo que hizo, ¿verdad? En versículo 6, ella tomó del fruto, comió del fruto, también compartió con su esposo y ambos cayeron en el pecado. ¿Por qué Eva se dejó llevar en cometer este pecado? Bueno, la influencia externa era el diablo, lo sabemos, ¿verdad? Él vino tentándole y manipulando la palabra de Dios. Así fue el diablo. Pero la influencia interna es que Eva, tanto como Adán, deseaba tener placer, algo gustoso, algo que me daba algún deleite. Qué hermoso se ve ese fruto. ¿Cómo sería dar una buena mordida? ¿Cómo sería de hacerle un abatido? ¿Quién sabe cómo lo preparaba? Y ella, al pensar en los potenciales deleites de lo que Dios había prohibido, se encontró en violación de los mandamientos de Dios. Ahora, es lo que leímos. Y esto es la base y el meollo de cada tentación que se nos presenta en el día de hoy. Cualquiera que sea. Satanás presenta algo, o algún amigo presenta algo, o nosotros mismos buscamos algo que según Dios es prohibido. Según Dios no lo haga. Pero en nuestro interior, nuestro deseo de algo placentero, de algo que nos da gusto, nos impulsa a hacer algo contrario a la palabra de Dios. Y cuando actuamos en desobediencia, ¿saben a quién estamos sirviendo? El Dios de los deleites. Dios de minúsculo. Estamos sirviendo a un Dios falso. Estamos dando más prioridad no a nuestro Creador como deberíamos hacer, más bien a ese Dios que nos impulsa a hacer todo lo que queramos sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Ahora bien, vamos a mirar dos clases de deleites en esta mañana. Primeramente vamos a ver deleites que van contrarios a la palabra de Dios. Vamos a ir a las malas noticias, lo que no debemos hacer. Luego vamos a ver los deleites que son de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a Salmo 141. Y aquí en adelante vamos a estar viendo varios pasajes. Salmo 141, verso 4. El salmista David dice en verso 4, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que obran iniquidad, y no coma yo de sus deleites. ¿Qué vemos aquí? Primeramente en esta categoría, deleites diabólicos. Deleites diabólicos. Hay deleites que vienen a causa de cosas malas, de obras impías e iniquidades. Ahora, cuando Eva le dio esa mordida al fruto, algunos dicen manzana, no dice la palabra que era manzana, era fruto. Seguramente su carne sintió algún gusto. Era placentero para ella. Pero al mismo tiempo obtuvo ese placer a través de las obras de iniquidad. El salmista David menciona aquí que hay ciertos deleites que le serían ofrecidos, que podría obtener, pero para poder acceder a aquellos deleites, ¿qué tendría que hacer? Hacer obras
de impiedad, a obrar iniquidad y a seguir las cosas malas. Pero noten también algo interesante en verso 4. Que él le ruega a Dios, no dejes que se incline mi corazón. Sabemos que el corazón del ser humano puede ser engañado fácilmente. Y el corazón engañado sigue la maldad a causa de las delicias potenciales que pudiesen venir. Hay personas que no piensan en lo que Dios ordena, en lo que Dios desea y lo que es su palabra, sino en lo que yo puedo obtener, algo que es deleitoso, y así actúan en maldad. Ahora bien, tal vez una ilustración cabe aquí. ¿Cómo hacerse rico? Bueno, bíblicamente, trabajando duro, ser diligente, todo eso, ser puntual, diligente, responsable, transparente, y vendrán aumentos, vendrán promociones. Pero ¿qué tal si no me interesa eso? ¿Cómo puedo hacerme rico? Bueno, puedo ser narcotraficante, ellos ganan bien. Podría vender mi cuerpo, también hay gran negocio en eso. Pero ¿sabe qué? Nada de eso es conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿sabe cuántas personas están en esos negocios ilícitos? ¿Por qué? Porque no están considerando el Dios verdadero. Están considerando el Dios de los deleites. Yo quiero riquezas, yo quiero fama, yo quiero el reconocimiento. Lo que tenga que hacer para alcanzarlo. Y David le ruega al Señor honestamente diciendo, Señor, no dejes que mi corazón vaya en pos de esas obras malas, que yo no coma los deleites de los impíos. Y claramente hay deleites de impíos que no deben tener lugar, cabida en la vida del creyente. A Proverbios 21. Proverbios 21, verso 17. Será muy evidente en esta mañana que hay dos clases de deleites. Algunos, la primera lista, deleites diabólicos, deleites que no vienen de parte de Dios. Y luego los otros que sí vienen de parte de Dios. Proverbios 21, verso 17. Hombre necesitado será el que ama el deleite. Y el que ama el vino y ungüentos no enriquecerá. El amor a los deleites lleva a la pobreza como regla general. Si una persona quiere darse su gusto todos los días, tal vez comprando X cosa porque se le antojó, tiende a la pobreza. Cristo habló en Lucas 15 de un hombre que tenía dos hijos, uno mayor y otro menor. Y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, ¿verdad? El padre se lo dio. Ese tipo salió con su costal de dinero, se fue a una tierra lejana, provincia apartada, ¿y qué hizo? Malgastó toda la hacienda viviendo perdidamente, desperdició totalmente. ¿Por qué? Porque buscó y amó los deleites. ¿Y qué sucedió con ese muchacho? Terminó en la quiebra. No tenía nada, ni amistad, ni compañeros, estaba totalmente en la gran necesidad. Aquí dice Salomón, el hombre más sabio del mundo, hombre necesitado será el que ama el deleite. Ahora, es regla general. Siempre hay excepciones. Hay personas que tienen tanto dinero que nunca podrían terminar de gastarlo. Pero sí se han visto casos de gente millonaria, deportistas famosos, que terminan la quiebra. ¿Por qué? Porque no supieron manejar controlar el amor a los deleites. Se daban cualquier gusto todos los días, tal vez para impresionar, tal vez para lucir, y en fin, se terminan siendo hombres o mujeres muy necesitados. Eclesiastés 2, Eclesiastés capítulo 2, versículos 8 al 11. Eclesiastés también fue escrito por el rey Salomón. Y en este libro de Eclesiastés él describe tantas formas que él trató de buscar la felicidad. Llenar ese vacío en él de agrado, de placer. En fin, satisfacer el Dios de los deleites. Eclesiastés 2, versículo, leamos del 3 al 8. No, 3 al 11, perdón, 3 al 11. Dice, propuse en mi corazón
agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiquéme casas, plantéme viñas, híceme huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todos frutos. Híceme estanques de aguas, para regar de ellos el bosque donde los árboles crecían. Poseí siervos y siervas, y tuve hijos de familia. También tuve posesión grande de vacas y ovejas, sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Alleguéme también plata y oro, y tesoro preciado de reyes y de provincias. Híceme de cantores y cantoras, y los deleites de los hijos de los hombres, instrumentos músicos y de todas suertes. Y fue engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto perseveró conmigo mi sabiduría. Miren verso 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Paremos un momento. Verso 10 es el peor idea del mundo. La peor cosa que tú puedes hacer. No negar a tus ojos ninguna cosa que desearan. No privar tu corazón de cualquier placer que tuviese. Verso 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí que todo vanidad y aflicción de espíritu, y no hay provecho debajo del sol. Según el hombre que intentó todas las formas posibles para saciar el Dios de los deleites, tuvo el dinero para hacerlo, tuvo tiempo para hacerlo, tuvo influencia para hacerlo. ¿Dijo él que vale la pena? ¿Dijo él que sí era buena idea? Al contrario, dijo que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Ahora bien, usted y yo estamos en condiciones muy diferentes. No tenemos el dinero que él tenía, ni la influencia, ni el poder que él tenía. Así que no podemos, aunque quisiéramos, intentar lo que él hizo. Pero ¿sabe por qué Dios dejó escrito en su palabra? Para que nosotros, por la enseñanza de la Escritura, supiéramos lo que es correcto, lo que es incorrecto. No tenemos que probar lo que Salomón probó, llenando nuestra vida de placeres y deleites, diciendo, si tan solo hago esto, voy a estar feliz. Si tan solo experimento esto, entonces voy a estar feliz. Salomón lo intentó todo. Y yo creo muy literalmente lo que dice en verso 10. Que no negó a sus ojos ninguna cosa que deseara. Pasando por el mercado, quiero eso, ¡pum!, se le venía. El vecino tiene tal cosa, también lo quiero, házmelo. Cualquier cosa. Todos los deleites posibles para un hombre en ese entonces. Y los experimentó. Y la conclusión de su vida es que era vanidad y aflicción de espíritu. Lucas capítulo 7, vamos al Nuevo Testamento ahora, Lucas 7. El Dios de los deleites es semejante al Dios de la fortuna y riqueza, en quien nunca puede ser saciado. El que sirve al Dios de las riquezas nunca tendrá suficiente. Y el que trate de satisfacer al Dios de los deleites tampoco encontrará satisfacción. Lucas 7, verso 25, dice Jesús, ¿mas qué saliste a ver? ¿Un hombre cubierto de vestidos delicados? He aquí, los que están en vestido precioso y viven en delicias, en los palacios de los reyes están. Cristo hace una observación muy interesante. Hablan de los que tienen vestidos delicados, o sea, buena ropa, ropa de marca, ropa lujosa. Y los que viven en delicias, los que se dan sus gustos, ¿dónde están ellos? En los palacios de los reyes. En nuestro tiempo está en la Casa Blanca, ¿verdad? Está en la mansión del gobernador. Tiene su dinero, tiene su palanca, tiene su autoridad. Y como está en esa posición, ¿qué hace? Vive en delicias. Pero ¿saben lo que Jesús hace? Porque uno
pensando carnalmente, pues, que yo quisiera tener lo que tiene esa persona, experimentar lo que experimentan. Miren, es una comparación que Cristo está haciendo. De Juan el Bautista. ¿Se acuerdan cómo era Juan el Bautista? ¿Cuál es su dieta? Langostas y miel. ¿Su ropa? ¿De marca? No, hombre. Piel de camellos. No ropa de marca, ropa áspera. ¿Y saben lo que dijo Cristo? Si bajan hasta el versículo 28. Porque os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, mas el más pequeño en los cielos es mayor que él. Comparando el que vive en delicias, como Herodes, comparando el que vive con todo lo que sus ojos pudiesen desear, comparándolo con Juan el Bautista que no tenía nada casi. Dice Cristo, Juan es el mayor de ellos. Juan, de hombres, nacido de mujeres, no había otro hombre mayor que Juan. Punto es, vivir en delicias, mis hermanos, no trae la satisfacción. 1 Timoteo 5, Pablo habló de esto. 1 Timoteo 5, versículo 6. El contexto habla de viudas específicamente, cuidar de viudas y todo eso. Y menciona unas viudas en verso 6. Dice, pero la que vive en delicias, viviendo, está muerta. Pareciera ser una contradicción, porque si está viva, ¿cómo puede estar muerta? ¿De qué está hablando Pablo? ¿Será que se equivocó Pablo? Un error de dedo ahí. No. La que vive en delicias, aunque físicamente esté viva, está muerta. ¿En qué? Bueno, como dijo Pablo a los Efesios, en Efesios 2, verso 1, muertos ¿en qué? En delitos, no deleites, en delitos y en pecados. Así que esa persona que parece estar disfrutando todo lo que el mundo ofrece, el que sigue el Dios falso de los deleites, realmente, aunque esté vivo físicamente por X tiempo, espiritualmente está muerto en sus pecados y delitos. Tito capítulo 3. Tito 3. Los miércoles estamos estudiando el libro de Tito y hace como un par de semanas estudiamos esta porción. Tito 3, verso 3, describiendo el pasado de nosotros, de creyentes. Tito 3, verso 3 dice, porque también éramos nosotros. Pablo mismo se incluye. Yo era uno de estos. Éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Interesante que hasta ahora los deleites, según lo hemos visto, son cosas que uno busca, ¿verdad? Que uno procura tener. Pero aquí Pablo presenta los deleites como un amo, como un señor. Porque encontramos aquí que Pablo dice, antes servíamos a los deleites diversos. Por eso les dije al principio, el que ama a los deleites más que a Dios, tiene otro amo, tiene otro Señor. Jesús dijo en Mateo 6, verso 24, es imposible servir a dos señores. En ese contexto dijo Dios y las riquezas. Aquí diría Dios y los deleites. Es imposible. Pero Pablo dice, antes de conocer a Cristo, antes de ser justificado y salvado, nosotros servíamos a los deleites diversos. Ahora, si es así, y es así porque dice la Biblia, si yo sirvo a los deleites, eso me hace un esclavo. En vez de yo estar libre, yo estoy esclavizado por esa pasión insaciable de buscar otra cosa que me puede traer aquello que me hace falta. Aquello que puede llenar el vacío en mi corazón y tristemente, aunque lo obtenga, dirá como Salomón, fue vanidad y aflicción de espíritu.
Santiago 4. Santiago 4, unos cuantos pasajes más sobre esto antes de ver los otros deleites buenos. Santiago 4, versículos 2 y 3. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ahora, hay cosas que el creyente no obtiene porque no pide. Así dice verso 2, ¿por qué no pedís? Pero luego verso 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hay otras cosas que el creyente no obtiene, oración que no es contestada porque es pedida para gastar en deleites, no para honrar a Dios. Tal vez pudiera haber alguien que honestamente ruega al Señor, Señor, provéeme un trabajo mejor, necesito ganar más, o denme un aumento de trabajo porque bueno, no sé, la renta está caro, o porque nació otro hijo, en fin, necesito ganar más dinero. Señor, ayuda. Es buena oración. Pero ¿sabe lo que dice Santiago? Hay quienes piden, pero piden mal. No que la petición esté mal, sino el motivo de la petición está mal. Si tú oras al Señor, Señor, dame un aumento en trabajo porque necesito proveer por mi familia, está bien, se vale. Pero si tú pides un aumento para gastar en tus deleites, no glorificando a Dios, dice Santiago, estás pidiendo mal. Porque Dios sabe lo que piensa hacer si Él te diera el aumento que buscas, por lo cual estás orando. Y Dios te aumenta, quién sabe, un 10, un 15, un 20% más de lo que tú ganas. Si vas a gastarlo en deleites o si vas a usarlo para su honra y su gloria. Dios sabe. Y puede ser que estemos orando equivocadamente porque nuestras oraciones son dirigidas más bien al Dios de los deleites, no al Dios verdadero. Pero oramos que el Dios de los deleites nos dé esto y nos dé el otro. Y Dios conoce nuestros motivos. Según Pedro 2, seguimos ahí. Según Pedro 2, el Dios de los deleites. Según Pedro 2, habla de falsos maestros, falsos profetas, falsos doctores. Es todo el contexto del capítulo. En verso 13 veremos un poco de descripción de ellos. Dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que reputan por delicia poder gozar de deleites cada día. Estos son suciedades y manchas, los cuales comiendo con vosotros juntamente se recrean en sus errores. Es interesante cómo se describe aquí los falsos maestros, que ellos tienen por delicia el poder gozar de deleites cada día. Parece como una repetición, una vana repetición, pero más que lo pienso, su delicia consiste en poder darse un gusto cada día. O sea, ni siquiera es el deleite en sí, es la habilidad de obtener ese deleite día tras día. Ahora bien, vamos a pensar en algo muy inocente. Una comida. ¿A quién no le gusta darse su gusto de, bueno, se me antoja esto? Y bueno, tengo un poco de dinero, voy al restaurante, me van a preparar la comida, me la van a servir y qué bien se siente, ¿verdad? Qué bien se siente. Pero no lo hacemos todos los días, cada comida. Bueno, no creo, pudiera haber alguien, pero no creo. Imagínense cada comida, darse el gusto. ¿Qué es lo que me antoja? Esto. Bueno, vamos a un restaurante que nos lo preparen, que nos lo sirvan. Dice, el que sirve a Dios de los deleites, su delicia consiste en la habilidad de que cualquiera que sea el gusto del día, se lo da sin impedimento y sin inhibición. Así que vemos claramente los deleites, desde Salmo hasta aquí a Pedro, vemos deleites diabólicos que esclaviza a la persona.
que no produce ningún buen fin. Y yo creo que al final de la Biblia encontramos lo más impactante de los deleites. Apocalipsis 18, vamos allá. De los deleites diabólicos. De las cosas que no nos acercan a Dios, sino nos alejan de Dios. Apocalipsis 18, leeremos el versículo 3. Esto es una profecía sobre la caída de Babilonia que el apóstol Juan tuvo. Y hay una frase muy interesante en el verso 3. Dice, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Ahora bien, los deleites en vista que no son nada de bueno. Está en el mismo contexto que la fornicación. Ahora bien, por supuesto, en la Biblia hay fornicación física y fornicación espiritual. Aquí, como está en vista de una ciudad, más probable sea espiritual, pero como quiera que sea, quiero resaltar la frase, la potencia de sus deleites. Cuando uno sigue el Dios de los deleites y uno busca agradar al Dios de los deleites, tú te has hecho un esclavo de ese Dios falso. Dice aquí que los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Ahora bien, no digo nombres porque no soy muy al tanto de esas cosas. Pero hay personas que han hecho sus fortunas. ¿Saben qué? ¿Por qué? Porque hay una sed insaciable de deleites. Y si tú puedes inventar o crear algo que alimenta el deseo de placer de uno, tú te puedes ser muy rico. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Cuánto dinero no se gasta en dispositivos, en tabletas, computadoras, teléfonos, que trae placer a la gente? Ahora bien, si yo puedo inventar algo que alimenta el placer de alguien, yo estoy ejerciendo poder sobre ese individuo. Debemos darnos cuenta, mis hermanos, el Dios de los deleites, aunque sea un Dios falso, ejerce poder sobre aquellos que están esclavos de ese Dios. Todo eso que les he mostrado son deleites diabólicos que de ninguna forma son recompensas por haber buscado a Dios. Tampoco son cosas que nos acercan al Señor, sino que esclaviza al individuo por su poder y por su engaño y eventualmente lo lleva a la condenación. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Que todo deleite es malo? No. Ya van a ver deleites que vienen de Dios mismo, deleites divinos. Vaya Génesis 18. Génesis 18. Génesis 18 y el versículo 12. Saben que Dios había prometido a Abraham una descendencia, ¿verdad? Y le había prometido un hijo. Aunque él era mayor de edad, su esposa también. Génesis 18, verso 11 y 12 dice, y Abraham y Sara eran viejos, entrados en días. A Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. Rióse pues Sara entre sí, diciendo, después que envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? ¿De qué está hablando Sara cuando dijo, tendré deleite? ¿Cuál es la promesa? De tener un bebé. O sea, bíblicamente y prácticamente, cuando uno tiene un bebé, no es causa de tristeza, sino causa de deleite, es placentero, es alegría cuando nace una criatura en el mundo. Por eso decía Sara, yo tan vieja, ¿podré yo tener la delicia de tener un bebé? Ahora bien, eso es algo neutral, por supuesto. Porque lamentablemente hay quienes no ven a los bebés como algo de agrado. Y si una mujer está embarazada
y no mira la delicia que es traer un bebé a este mundo y opta por el aborto, ella misma se está privando de aquello que le podría traer un deleite, un deleite divino, algo que Dios nos ha capacitado para poder sentir, el procrear, tener un descendiente en la tierra. Job 36. Así que tenemos deleites de tener hijos, de traer hijos a este mundo. Job 36, versos 10 y 11. Y lo que tienen en común, todos los deleites que vamos a ver ahora, es que son cosas o mandadas por Dios o cosas que Dios ocasiona en nuestras vidas como resultado de la obediencia. Job 36, versos 10 y 11. Despierta además el oído de ellos para la corrección y díceles que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bien y sus años en deleites. Wow. Pueden ver que los deleites aquí son muy diferentes que los deleites de los impíos. ¿Por qué? Porque aquí vienen cuando uno oye la palabra de Dios, cuando uno se convierte de su iniquidad, cuando uno le sirve a Dios, dice que acabará sus años en bien, perdón, sus días en bien y sus años en deleites. Y esto va de la mano con lo que Dios había enseñado a Israel. Si oyeres mi voz y obedezca mis mandamientos, te bendeciré en toda faceta de su vida. Dice aquí el Eliú, si oyes a Dios, si sirves a Dios, los deleites, la alegría vendrá. Muy distinto a lo que el mundo ofrece. Y es mejor porque es duradero. Esto vendrá de parte de Dios. Salmo capítulo 1. Conocido esta porción, Salmo 1, versículo 2, hablando del hombre bienaventurado. Salmo 1:2 dice, antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El hombre bienaventurado se deleita en la ley de Jehová. Ahora bien, si tú le hablas a un inconverso de la ley de Jehová, ¿qué van a decir? ¿Que es delicia? ¿Que es deleitoso? Ah, qué aburrido van a decir. O qué odioso tal vez dirán. O qué sin sentido podrían decir. Pero aquel que ama y sirve y conoce al Señor, estar bajo la lectura o la audición de la palabra del Señor es una delicia, aunque agrada a nuestros oídos, en primer lugar porque es palabra de un Dios que nos ama. Él es nuestro Padre Celestial. Y si le amamos a Dios, nos deleitamos en su ley. Salmo 16, muchos de estos vienen de los salmos, los deleites de parte de Dios. Salmo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. Hartura de alegrías hay con tu rostro. Deleites en tu diestra para siempre. Aquí encontramos un gran contraste entre los deleites mundanos que pueden durar un tiempo, pero eventualmente se van a acabar. Los deleites que Dios ofrece, ¿cuánto tiempo duran? Para siempre. Como Él es eterno, son para siempre. La hartura de alegrías en la presencia de Dios, la senda de la vida que Dios nos ha trazado, los deleites en su diestra para siempre, vienen por acercarnos al Señor, no por seguir el Dios falso de los deleites. Aquel que ha seguido y está sirviendo al Dios falso de los deleites no conoce esto. No conoce lo deleitoso que es estar en la presencia del Señor. Pero el salmista se gozaba, porque a la diestra de Dios hay deleites para siempre. Así que vemos el contraste entre lo que es eterno y lo que es temporal. Salmo 36. Salmo 36, versículo 8. Salmo 36, verso 8.
embriagarse han de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Dios abrevará es saciar del torrente, de la abundancia de sus delicias. Una cosa que sabemos de Dios es que Él no es escaso. Sus bendiciones son multiformes. Y aquí, como dice el salmista, Dios abrevará del torrente de sus delicias. Así que no solamente son delicias eternas, sino son delicias que son abundantes para con nosotros. Ahora, vamos a Salmo 119. Aquí hay una serie de pasajes. Lo que voy a hacer es leer todos y luego hacer breve comentario. Básicamente todos dicen lo mismo, pero leeremos los pasajes porque si David lo escribió tantas veces es para que pongamos atención. Salmos 119, versículo 24 para iniciar. Y van a ver el vínculo común en cada pasaje. Verso 24. Pues tus testimonios son mis deleites y mis consejeros. Baja en el 47. Y deleitareme en tus mandamientos que he amado. Verso 77. Vengan a mí tus misericordias y viva, porque tu ley es mi deleite. Verso 92. Si tu ley no hubiese sido mis delicias, yo ya en mi aflicción hubiera perecido. Verso 143. Aflicción y angustia me hallaron, mas tus mandamientos fueron mis deleites. Y verso 174. Deseado he tu salud, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. ¿Cuál es el tema común en cada uno de esos versículos? ¿Cuál es la delicia del salmista? La ley de Dios, sus mandamientos, sus estatutos son sinónimos para la misma cosa. La palabra de Dios era la causa más grande de que David tuviese alegría y gozo y satisfacción en su vida. El profeta Jeremías decía en Jeremías 15:6, se hallaron tus palabras y yo las comí, y fueron para mí gozo y alegría de mi corazón, porque soy llamado por tu nombre, oh Jehová de los ejércitos. Cuando uno lee la palabra de Dios, creyendo lo que está escrito, es deleitoso, porque Dios lo dejó escrito para nuestro bien. Entendemos que es instrucción de un padre que nos ama para sus hijos, y en ternura y en cuidado nos lo escribió. Proverbios 29, dos pasajes más sobre esto. Proverbios 29, verso 17. Proverbios 29, 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará deleite a tu alma. En los proverbios hay mucha instrucción sobre corrección a los hijos. En paréntesis, hablo en paréntesis. Castigo corporal es aprobado por Dios. Aunque el mundo de hoy diga lo contrario, Dios tiene la última palabra. Castigo corporal es aprobado por Dios y mandado por Dios, de paso. Ahora, ¿cuándo se debe hacer? En el tiempo debido. Otros pasajes nos enseñan a hacerlo cuando haya tiempo, en el momento oportuno, desde temprano. Porque si lo haces, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará deleite a tu alma en el futuro. Ahora, si no corriges a tu hijo, dice Dios, aborrece a tu hijo. El que ama lo castiga desde temprano. Entonces, ¿quién no quiere tener un hijo que le ocasiona placer y agrado, satisfacción? Pues cualquier padre quiere eso. Cualquier madre quiere un hijo que diga, gracias Dios por este hijo, respetuoso, bien portado y todo eso. Bueno, hay que hacer el trabajo. Castigue a tu hijo, corrige a tu hijo y da deleite a tu alma. Eclesiastés 11. Esto fue un versículo de memoria hace un par de meses con los jóvenes. Eclesiastés 11, versículo 9.
Dice, alégrate mancebo en tu mocedad, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos, mas sabe que sobre todas estas cosas te traerá Dios a juicio. Si nada más leemos la primera parte del verso, podríamos tener un concepto muy equivocado de lo que Dios ordena. Tomar placer en mi juventud, andar en el camino de mi corazón y en la vista de mis ojos, pues Dios está diciendo, sigue tu corazón. Pero la última frase es la parte que no podemos omitir. Saber que sobre todas estas cosas Dios te traerá a juicio. ¿Qué es entonces? Si uno puede deleitarse con algo, una actividad, objeto, persona, lo que sea, con una conciencia limpia sobre un futuro juicio de parte de Dios, es porque los deseos de tu corazón están en armonía con la voluntad de Dios. O sea, si yo con corazón honesto, conciencia limpia, puedo tomarme este gusto, disfrutar esta delicia, sabiendo que hay un futuro juicio, significa que la condición de mi corazón en ese momento está sincronizada con la voluntad de Dios. Ahora, le tomó a Salomón mucho tiempo aprender esto. Lo vimos en el capítulo 2. Él estaba dispuesto a darse cualquier gusto. Y dijo, vanidad, aflicción. Y por eso muy sabiamente da este consejo al final del libro. De, sí, buscar lo que es deleitoso, pero solamente con la condición de retener en mente que Dios te traerá a juicio. Ahora, la vida del cristiano no es una vida aburrida ni triste, sino una vida de gozar de las delicias de parte de Dios. Tengamos cuidado de no caer en el error de pensar que la base de nuestras decisiones es la búsqueda de placer. O sea, ya no pregunto, ¿qué dice Dios sobre aquello? Sino, ¿me va a dar placer o no? Es equivocado. Está siguiendo al Dios equivocado, el Dios de los deleites. El cristiano es capacitado y debe buscar cosas deleitosas, pero siempre adentro del contexto de la voluntad de Dios. Y eso vendrá cuando los deleites nuestros están sincronizados con los deseos de Dios. El salmista decía, Salmo 122:1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Para David era deleitoso estar en la casa de Dios, pensando en Dios, estar con otras gentes que también aman a Dios. ¿Por qué? Porque sirvió al Dios correcto. Último pasaje, y no lo tengo anotado, pero creo que por ahí lo vamos a encontrar. Joel, ahí está. Joel 1:16. Nada más quiero destacar una frase. Una frase y un último pensamiento para reflexionar. Joel 1:16. Hace la pregunta. ¿No es quitado el mantenimiento delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? Pregunta. Se supone que usted tiene mucho tiempo como cristiano y mucho tiempo en esta iglesia local, que en algún tiempo usted recibió placer, alegría, gusto, era deleitoso estar en la casa de Dios. Y la pregunta que les hago para terminar es que si hoy en día, en este mismo domingo de noviembre de 2025, ya no existe ese placer, ya no es deleitoso estar en la casa de Dios, ya es una carga, una aflicción estar en la casa de Dios. Mi pregunta es, ¿qué ha cambiado? ¿La casa de Dios o su mentalidad? ¿La casa de Dios o su lealtad al Dios tal vez equivocado? Ya estás buscando un Dios de los deleites. Ahora, si tú buscas al Dios correcto y amas a Dios creador por encima de los deleites,
Dios se va a asegurar que usted reciba alegría, placer y deleites en la casa de Dios. Pero si 6 días a la semana usted está en búsqueda de servir al Dios de los deleites, como dice aquí, ¿qué ha pasado con el placer en la casa de Dios? Ya apenas aguanto el servicio, ya no es placentero para mí. Busque el Dios verdadero. Revive ese deseo de amar a Dios por encima de todo. Pablo decía, volviendo al principio lo que dije, en los postreros días habrá hombres amadores más de los deleites que a Dios. Ahora, puede ser el ambiente del mundo, no tiene que ser tu ambiente personal. Si los demás quieren hacerlo, cosa de ellos, pero hágase usted responsable de jamás amar al Dios de los deleites por encima del Dios verdadero. Oremos. Padre celestial y nuestro gran Dios, el único verdadero Dios. Hay muchos que se llaman dioses, hay muchos dioses falsos, muchas culturas han inventado dioses, obra de sus manos. Y la Biblia nos habla de todo esto. Y hay un Dios que es muy poderoso en las vidas de las gentes, aquellos que sirven al Dios de los deleites. Es una abominación, es un Dios falso, es un Dios que no provee esperanza, un Dios que no garantiza nada, sino quebranto de corazón. Y lamentablemente tu palabra nos enseña, Padre, que en los postreros días muchos amarán más a los placeres, a los deleites, que al verdadero Dios. Yo te ruego, Padre, que este mensaje que he presentado, los pasajes que hemos leído, haga efecto en nuestra vida, para que entendamos que como creyentes no somos sin deleites, más bien nuestros deleites vienen de tus manos. Y hay otros deleites que nunca, jamás deben ser parte de nuestra vida, que es todo lo diabólico. Ayúdanos a ver, Padre, ayúdanos a ver la diferencia entre aquello que viene de tu mano y aquello que viene por escuchar a Satanás y el mundo en nuestra propia carne. Ayúdanos a mantener ese fervor, ese celo por el Dios verdadero, que es en algún rinconcito de nuestro corazón hemos albergado el Dios de los deleites, que lo arranquemos, Padre, para que nuestra lealtad sea singular, únicamente para ti, el Dios verdadero, y nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos ama, murió por nosotros y resucitó el tercer día. Anticipamos su venida, anticipamos, Señor, un día estar en su presencia, y hasta ese día ayúdanos a ser fieles en nuestro amor, en nuestro servicio, para que el único Dios verdadero. Padre, bendiga esta tarde y bendiga también el culto que tenemos en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.